¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a platicar sobre el tema relacionado con base gravable del impuesto general base gravable en importación y en exportación. Es bien importante que nosotros conozcamos algunos de los elementos básicos y a veces no profundamente analizados de la base gravable, tanto en impuesto general de importación o tanto en importación como exportación, en virtud de que en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos haciendo una operación de comercio como agentes aduanales, ustedes saben que se tiene la obligación de proporcionar la manifestación de valor, pero también hemos de saber que esta manifestación de valor normalmente no se entrega antes del despacho de las mercancías como debería de hacerse. Luego entonces, lo que sucede es que el agente aduanal, basándose en la información que le entrega el importador, o sobre todo el importador, en el caso de para la manifestación de valor, aplica exclusivamente en el tema de importaciones, suele suceder que perdemos de vista algunos elementos que, si no los aplicamos de manera correcta, corremos el riesgo de que justamente estemos realizando una determinación del valor en aduana y a su vez la base, y a su vez se considera la base gravable para efectos de impuesto a la importación, y esto trae como consecuencia, como lo vamos a ver más al ratito, quizás un tema de omisión de contribuciones, que puede ser parcial, puede ser total, y esto conlleva a imposición de sanciones, tanto en materia de la ley aduanera, como en materia de algún otro impuesto que se esté causando, como por ejemplo el IVA, el IEPS, o algún derecho como el DTA, incluso la posibilidad de caer en un supuesto de suspensión de pagos de importadores y hasta en su caso por parte de los agentes aduanales cancelación de patente, y en un extremo hasta la comisión de un delito de defraudación fiscal. Entonces todo esto trae como consecuencia justamente que sea importante que, si bien es cierto durante mucho tiempo ustedes en las empresas y en las agencias aduanales se ha venido trabajando o se ha venido manejando una valoración aduanera, pues simplemente bajo la premisa de un valor comercial de la mercancía más incrementables, y eso nos da o menos decrementables, eso nos da como consecuencia la base gravable para efectos del pago de los impuestos. Creo que ya se los había platicado yo creo que hace un año, en alguna de las oportunidades que hemos tenido oportunidad de platicar. El que la autoridad aduanera hoy tendrá más elementos, y hoy tiene más elementos para determinar que en las operaciones de comercio exterior se está aplicando de manera adecuada todos los elementos que constituyen la base gravable para efectos del impuesto a la importación y para efectos del impuesto a la exportación, que en realidad es un poquito más sencillo en el caso de la exportación, pero tiene ahí unos detalles que ahorita vamos a platicar. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartirles la presentación y les pido por favor que cualquier duda que vayan teniendo, si es posible la vamos resolviendo, si no, aquí Andrea nos va a ayudar a pasarnos las preguntas, quizás las dejamos para el final, y como siempre les he dicho, en caso de que no tenga una respuesta, no les voy a contestar nada más por contestarles, ya lo checaré yo y se los mandaré a través de Andrea hoy, que es quien nos va a hacer favor de compartir la información que aquí les vamos a proporcionar. Entonces, si me dan un momentito, por favor, para compartir la presentación. Comenzamos. Nuevamente, retomamos el tema, consideraciones sobre su correcta determinación en importación y exportación. A ver, ¿por qué es importante el valor en aduana? Pues creo que ahorita que estuvimos hablando un poquito al inicio, les decía que una de las razones por las cuales nuestra base gravable es fundamental
es en virtud de que bajo dicha cantidad de dinero que se determine, pues va a ser la consecuencia o la cantidad, perdón, de pago de contribuciones e incluso cuotas compensatorias que deban de realizarse al momento de la importación, sobre todo al momento de la importación de la mercancía a territorio nacional. Pero no menos importante es que también en el caso de exportación es importante la determinación de una correcta base gravable, porque justamente es la que vamos a señalar en el pedimento de exportación, es la que la que para efectos fiscales de declaración de impuestos e incluso para una posible solicitud de devolución de impuestos a través de los sistemas convencionales en el portal del Servicio de Administración Tributaria, va a ser fundamental para determinar con base a dicha, válgase la redundancia, base gravable en impuesto de exportación, que estemos considerando correctamente la solicitud de devolución o el acreditamiento incluso de algunas contribuciones. Entonces, por ello, es importante determinar que en el caso de una importación, la base gravable para efectos de su determinación lo es el valor en aduana. ¿Y qué es el valor en aduana? ¿Es el valor comercial de las mercancías? Sí, pero ¿es el valor de transacción? Sí, esto quiere decir cuando hay justamente una compraventa, por ejemplo, una enajenación de mercancía del extranjero para acá, pues habrá una transacción y como consecuencia tendremos la posibilidad de determinar correctamente la determinación, básicamente, de la base gravable de impuesto a la importación. El acuerdo de valoración y ley aduanera reconocen dos grandes métodos para su materialización o construcción, que es, en primer lugar, el valor de transacción y, en segundo lugar, los métodos secundarios que más adelante los vamos a revisar. Están diciendo que se pierde un poquito el audio. Vamos a ver ahorita de qué o por qué se está deteniendo. A ver si me pueden decir si ya se escucha bien, por favor. Si fue general o nada más fue por ahí Rodríguez nos decía. Si alguien me puede decir, por favor, si se escucha bien. Perfecto, no fue general. Muchas gracias, gracias. Bueno, entonces, regresando al tema de la base gravable, hay dos grandes métodos. El método de valor de transacción, que yo creo que es el del 98% de ocasiones que utilizamos, y los métodos secundarios que, insisto, más adelante vamos a ver. Claro está, o quiero ser claro, perdón, que en esta sesión no vamos a ver detenidamente los métodos de valoración para efectos aduaneros. Vamos a ver, a comentar algunos puntos en particular que me interesa mucho que estén atentos, sobre todo por las la nueva visión que considero yo está teniendo el nuevo titular de Administración General de Aduanas, bajo muchos sentidos, que es, hablábamos hoy en la mañana, hablábamos hoy en la mañana en una reunión que el nuevo titular de la Administración General de Aduanas nos comenta que ya, por ejemplo, por la aduana de Manzanillo se va a aprobar de manera inicial el que las aduanas trabajen 24 horas al día. Esto tendrá una implicación muy importante porque determinará incluso el mayor flujo de mercancías con una mayor rapidez. Inclusive se habla de una eliminación de los reconocimientos aduaneros de alguna forma para darle mayor cabida al reconocimiento aduanero no intrusivo, que ya muchas veces lo hemos platicado, y que significa que a través de los medios tecnológicos las autoridades aduaneras puedan detectar pues qué es lo que se está presentando en las aduanas del país en su introducción y salida. Pero eso es solamente la parte física. ¿A qué me refiero? Eso es el que si yo estoy declarando en el pedimento como forma oficial que estoy importando mesas, pues que efectivamente de la información que se desprenda de los medios tecnológicos con que se cuenta o con los que cuenta la autoridad aduanera, pues determinar que son mesas o que son similares a mesas y que no vayan a ser otras mercancías que pudieran ser, en primer lugar, mercancía ilegal, hablando de armas, drogas, estupefacientes y otro tipo de mercancías, pero
Esto va a dar lugar a que si de alguna forma se disminuye el reconocimiento físico de la mercancía y en consecuencia el cálculo de contribuciones que se hayan determinado de conformidad con la determinación de la base gravable, pues esto seguramente no se va a quedar en el aire, sino que se va a trasladar a una, se va a trasladar como una operación que en virtud de los modelos de riesgo que ya platicamos también en alguna ocasión que tienen las autoridades aduaneras y fiscales, pues habrá una mayor determinación de posibles irregularidades, porque justamente ante la facilidad o facilidad o agilidad en los despachos de las mercancías, pues consecuentemente va a tener que haber un post-control de las operaciones de comercio exterior. Y ahí es donde creo que pudieran darse los casos de que las autoridades aduaneras pudieran determinar inconsistencias, no solamente en el tema de valoración aduanera, sino en el tema de cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias y otra aplicación de preferencias arancelarias y algún otro tipo de situaciones. Entonces, bajo esa óptica, lo que queremos entonces comentar con ustedes justamente es poner mucha atención a lo que a veces no se le ha prestado, como es el tema de la valoración aduanera, que es complejo. Yo creo que lo hemos platicado, es un tema complejo. Sin embargo, hay que entrarle, hay que revisarlo. Sus áreas de finanzas, sus áreas fiscales lo van a tener que, sus agentes aduanales también lo van a tener que trabajar con ustedes, pero ustedes son los que proporcionan la información. Ustedes como importadores y exportadores son quienes proporcionan la información más importante para poder determinar la correcta base gravable. Y bueno, en exportación, como les decía hace un momentito, pues es mucho más sencillo, porque habla de un valor comercial de las mercancías en el lugar de venta. Entonces ahorita vamos a ver más o menos en qué consiste esto. Esta presentación yo se las voy a hacer llegar a través de Andrea, y aquí en esta palabra que dice normatividad, van a ustedes tener el enlace de un documento en PDF en donde les puse todos los artículos de la ley aduanera actualizados a diciembre de 2018, a junio de 2018, porque entró en vigor en diciembre de 2018 la reforma de la ley aduanera que ya platicamos, y que posiblemente en junio, julio, agosto del próximo año se esté presentando una iniciativa de nueva reforma de la ley aduanera que ya han estado avisando las autoridades correspondientes. Entonces, posiblemente por el mes de septiembre estemos hablando ya, quizás, posiblemente, de una nueva ley aduanera, de la cual seguramente también tendremos la oportunidad de platicarlo con ustedes. Sin embargo, lo que yo les quiero decir es que en esta presentación ustedes le van a picar aquí donde dice normatividad y les va a dar, insisto, la normatividad vigente, tanto de ley aduanera como de reglamento de la ley aduanera y reglas generales de comercio exterior, para que ustedes puedan consultarlo de manera específica. Bueno, ¿qué quedamos entonces? Que la base gravable en importación es el valor en aduana de las mercancías, y que generalmente se constituye por el valor de transacción o el que la ley estime aplicable. Nos quedamos en el del valor de transacción. A ver, yo realizo una orden de compra al extranjero y a este proveedor en el extranjero me dice, oye, te va a costar $500 la mercancía. Perfecto. Oye, ¿y esa mercancía, $500, qué incluye? No, pues nada más te incluye el embalaje, te la pongo aquí en mi bodega para que tú vengas por ella. Ah, entonces me estás vendiendo Xworks. Ah, perfecto. Entonces, habrá que considerar algunos gastos que son incrementables, que ahorita vamos a ver, pero básicamente el valor en aduana es el valor con el que se va a transaccionar la mercancía, con el que se va a, se oye feo, pero es con el que se transa la mercancía. Y si tuviéramos la fortuna de tener contratos de compraventa, pues debo de decirles yo, que ya también lo hemos platicado, en un contrato de compraventa internacional deben existir cuando menos dos elementos básicos, que son el precio y el producto o la cosa. Esto significa que si nosotros no tenemos un precio de un producto, no puede haber compraventa, porque ¿qué significa que voy a comprar? También es un hecho que las compraventas internacionales, sobre todo,
pueden realizarse no con un pago anticipado o contra entrega del producto, sino que se puede hacer, como ustedes lo saben y seguramente lo realizan, vía crédito. Esto significa que a través de cualquiera de las formas de crédito que existen en el mercado internacional, carta de crédito, crédito que se da entre las propias partes, se van a poder erogar por parte del importador o del destinatario en el territorio nacional el dinero con el cual se va a pagar esa mercancía. Estoy siendo muy explícito en algunas de los elementos que pudieran ser muy comunes, pero simplemente estoy dando pie a lo que les he venido diciendo desde hace más de un año de la entrada en vigor del artículo 81 del reglamento de ley aduanera, que tiene que ver con documentos que van a tener que ser entregados a la agente aduanal con la finalidad de cumplir con las disposiciones que el propio reglamento indica, pero voy simplemente siendo muy específico en algunos puntos. Entonces, el valor de las mercancías normalmente es el valor de transacción de una mercancía que se haya pagado o se vaya a pagar. Pero también incluye algunos gastos, ¿ok? Algunos gastos que nosotros les llamamos incrementables y que dependen de cuándo se hayan generado, si forman parte del precio pagado ya por el comprador de la mercancía y obviamente está determinado en virtud del término de comercio internacional o Incoterm que se haya utilizado en la operación de que se trata. Paréntesis, a partir del 1 de enero de 2020, ya creo que habíamos platicado y seguramente ustedes ya lo habrán visto, va a haber una revisión en los próximos meses en Francia sobre los términos de comercio internacional, en donde va a haber extraoficialmente algunos cambios sugeridos por parte del comité de revisión, en donde, por cierto, hoy ya se incluye a China y a Australia y a China, y tienen que ver con la desaparición de algunos Incoterms, como el EXW y el FAS, y un desdoblamiento de DDP, así como que FCA posiblemente vaya a irse a marítimo y terrestre, y la creación de un nuevo Incoterm, el CNI. Ese es otro tema que habremos de estar también al tanto de las notificaciones que se den al respecto. Cierro paréntesis. En el caso de importación, también hay gastos que se van a tener que descontar al momento de que se den algunos de los supuestos a que hace referencia al artículo 56 de la ley aduanera, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y en el caso de la exportación, pues la base gravable para efectos del pago del impuesto, que en realidad no existe la exportación de ningún tipo, es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, con la característica de que no se deben incluir ni fletes ni seguros. Esto significa que ustedes quizás como exportadores podrán vender una operación DDP, por ejemplo, un DDP Barcelona, pero a lo mejor habrá gastos que se van a tener que desglosar y descontar de la base gravable para cortarlo a FOB. Eso es un punto bien importante que vamos a comentar. ¿Ok? Manifestación de valor. La verdad que el tema de la manifestación de valor creo que ya se los he dicho en varias ocasiones y yo soy el primero como abogado tanto de los importadores como de los agentes aduanales cuando tenemos una situación o una irregularidad en el despacho. Siempre les pregunto de la manifestación de valor. Y la gran mayoría de las veces la manifestación de valor no se cuenta con ella al momento de despacho, porque ha sido una costumbre, considero yo, no muy afortunada, de que la manifestación de valor es generada por las agencias aduanales de manera generalizada y se le manda al importador posterior al despacho, incluso junto con la hoja de cálculo, y que lo hace porque los sistemas de captura de pedimentos, al momento de que se genera el pedimento, pues saca un formato de manifestación de valor. Y entonces se lo mandan a los importadores para que la firme y posteriormente se la regrese. Y en muchas ocasiones, no sé si es el caso de esta agencia, la verdad no tengo la ubicación del asunto, en el sentido de que a veces
estamos o están las agencias aduanales rogando a los importadores para que manden las manifestaciones de valor firmadas, cuando debo decirles que es una obligación del importador el mandarlas firmadas y en original antes del despacho de las mercancías. Entonces, como una sana costumbre debería ser que los importadores hicieran su manifestación de valor. Incluso recuerden ustedes que la manifestación de valor puede ser semestral, puede ser por un plazo de 6 meses, siempre y cuando se trate del mismo proveedor, etcétera, y se tenga una correcta organización documental de los comprobantes que amparan dicho valor. Entonces, yo seguiré reiterando que la manifestación de valor es una obligación del importador en términos del artículo 59 de la ley aduanera y tiene como finalidad que el agente aduanal considere los elementos para poder determinar el valor de las mercancías, ya sea vía valor de transacción o vía otros métodos de valoración que más adelante vamos solamente a comentar. Hoja de cálculo también es un documento que, si bien es cierto, no es obligatorio contar con él en el expediente electrónico o en el expediente de comercio electrónico que hoy conocemos, también es importante para que, insisto, el agente aduanal pueda determinar correctamente el valor de las mercancías. Hay veces que los agentes aduanales, con tal de prestar un servicio extraordinariamente bueno a los importadores, se sustituyen sustituyen sus obligaciones o las obligaciones del importador, y a veces quieren incluso determinar, por ejemplo, si en una factura comercial trae desglosados algunos gastos, como son transportes, seguros y otros gastos, por ejemplo, y si el Incoterm que se está señalando en el documento viene mal, pues a veces agarran, y como el agente aduanal puede, en términos de la regla correspondiente, la regla 317 de las Generales de Comercio Exterior, puede hacer aclaraciones o puede hacer manifestaciones que aclaren lo que dice la factura. Siendo que, por ejemplo, el Incoterm no es un dato que tenga que venir en la factura según la regla 317, pero también lo es que si no viene ahí, ¿dónde va a venir? Para efectos de que la gente lo pueda consignar el pedimento correspondiente. Pero regresando a la idea original, entonces la gente agarra y dice, no, el Incoterm no era Xworks, era FOB, o al revés. Eso no lo puede hacer el agente aduanal. ¿Por qué? Porque el agente aduanal no tiene por qué meterse con el valor de las mercancías. El valor de las mercancías única y exclusivamente le compete al importador y a su proveedor. Ahora, si el importador le ordena al agente aduanal, a través de una instrucción por escrito, sobre todo, que haga alguna manifestación relativa al valor de las mercancías y le pide que éste firme la carta 317, pues bueno, habrá un entendimiento previo a la expedición de dicho documento, pero con la finalidad de que si llegase una verificación o una revisión electrónica por parte de la autoridad, no vaya a salir el importador con que diga, espérame, yo no hice ninguna modificación, la hizo el agente aduanal por sus pistolas. A ver, espérame, yo como abogado de una parte o de otra diré, oye, a ver, hubo una instrucción de que se alterara o se manejara un valor diferente. Sucede mucho cuando viene mercancía excedente, que se trata de mercancía que el proveedor, porque es muy buena gente, mandó de regalo, que no saben que esos regalos suelen ser caros, porque a veces esos regalos resulta ser que son, no sé, estoy pensando en una tontería, toallas, camisetas, gorras, y resulta que se tienen que haber clasificado por separado como textil, y entonces no estás en el padrón y se arma un verdadero desorden. Entonces, el agente aduanal, el importador, lo que tiene que prever con el agente aduanal es que si le dicen, oye, del previo resulta que llegaron 40 mesas adicionales a los que nos habían mandado, ¿por qué razón? ¿Quién sabe por qué? Pues el agente aduanal tiene la obligación de, lo correcto sería pedirle al importador, sobre todo cuando excede la cantidad de $300 la mercancía, de pedirle una nueva factura. A falta de una factura, el agente aduanal y el importador deberían de acordar que se utilizara un método de valoración distinto al método de valor de transacción, justamente porque no hay una compra de esa mercancía. Porque si el importador no le avisó al agente aduanal que esa mercancía venía, era porque no sabía y seguramente tampoco la pagó.
Y eso implica todo un tema justamente de valoración correcta y determinación de la base gravable. Por lo tanto, cuando se trate de estos casos, habrá que haber un correcto entendimiento entre agente aduanal e importador, y el agente aduanal, la recomendación siempre es que no se sustituya en esas obligaciones que son del importador junto con su proveedor. Recuerden ustedes que de la determinación o de del documento emitido en el extranjero, en términos del artículo 36A, fracción primera, inciso A de la ley, en relación con la factura comercial, el documento equivalente, que ya platicamos también que tiene el documento equivalente en términos del artículo 2 de la ley aduanera, es el documento que para efectos fiscales emita el proveedor en el extranjero, y que valga, dicho sea de paso, les dije, es importante que empiecen a checar con sus proveedores que lo que les está mandando como factura, en efecto, sean los documentos que ellos utilizan en su país como para efectos de taxación, de pago de impuestos, de pago de lo que se le llame en aquel país, para que en el caso de una revisión conjunta entre autoridades nacionales y autoridades extranjeras, podamos haber cumplido correctamente con lo que dice la legislación. Es importante señalar que la manifestación de valor solamente es cuando hay valor de transacción. Ya les dije que se debe entregar y elaborar antes de la operación. Y los importadores deben soportar lo dicho en dicha manifestación de valor. ¿A qué me refiero con esto? Hablo del artículo 81, pero vamos a esperarnos un poquito al tema del artículo 81. Hoy día, la autoridad aduanera tiene la posibilidad de que si por alguna razón, sea en reconocimiento aduanero, sea en verificación de mercancía en transporte, o sea en una revisión electrónica, revisión de gabinete, visita domiciliaria, y quiera corroborar que el valor de la mercancía declarada en el pedimento es correcta, nosotros como agentes, perdón, ustedes como importadores, tendrán la obligación de probar que ese valor es el correcto. ¿Cómo podríamos demostrar que ese valor es el correcto? Bueno, hay algunos documentos que lo comprueban. Por ejemplo, el contrato de compraventa, si es que hubiera. El contrato de suministro y las órdenes de compra, si es que hubiera. Las transferencias electrónicas con las que se le haya pagado al proveedor, que seguramente tiene que haber, porque no creo que se las hayan, en la mayoría de los casos, no hay regalos por parte de los proveedores de la mercancía, hay una contraprestación que se paga. Si resulta que la mercancía viene con un Incoterm FOB, pues entonces hay un transporte principal que no está pagado. Y si no está pagado, significa que lo pagó el importador. Entonces el importador tiene que tener un comprobante de pago de ese transporte. Y ese también se los pueden a ustedes pedir como parte de una revisión, en virtud de que las autoridades aduaneras en cualquier momento pueden cuestionar dentro de sus facultades el valor declarado en el pedimento. Y ustedes como importadores, y obviamente junto con la FETAR, tenemos la obligación de probarlo. Aquí los dichos sirven para muy poco. Aquí yo puedo declarar bajo protesta y verdad muchas cosas y jurarlo por todos los santos y los dioses habidos y por haber. Sin embargo, para efectos de un litigio, yo tengo que probar mi dicho. Y para probar mi dicho, yo tengo que mostrar documentos idóneos para manifestar a la autoridad, el valor que declaramos es correcto por esto, por esto, por esto y por esto. En exportación, la manifestación de valor no es obligatoria. Sin embargo, contamos con documento, como por ejemplo en el caso de una enajenación al extranjero, y se trate de una persona moral constituida bajo las leyes mexicanas, pues seguramente habrá un CFDI que se haya emitido para esos efectos. Y ahorita vamos a ver un poquito el tema fundamental de la manifestación, perdón, de la base gravable en exportación, como les he venido diciendo. Bueno,
El método de valoración por excelencia es el valor de transacción. Y de ese es el que me quiero referir de alguna manera, de manera muy amplia. Esa raya roja que ven ahí no significa que esté yo destacando lo del precio pagado, es del diseño de la diapositiva y la no se lo puede quitar, pero no estoy subrayando absolutamente nada. ¿Cuáles son algunos? A ver, muchas veces pensamos que el hecho de que estemos comprando una mercancía al extranjero es suficiente para determinar que el valor a utilizar es el valor de transacción y que entonces es el que la gente no lo utiliza. A veces nos llevamos unas sorpresitas cuando nos damos cuenta que en términos de la propia legislación aduanera, específicamente en el 64 y más adelante, y los que le siguen, que recuerden ustedes que al inicio de la plática les dije que hay una diapositiva que dice normatividad, y ahí viene todo lo relacionado con la base legal de valor de transacción, valor en aduana y todos los métodos que existen. En primer lugar, tiene que existir una importación, ¿ok? Debe de haber un precio pagado por pagar de las mercancías a importar, como se los platiqué hace un momento. Puede darse el caso de que la mercancía no se haya pagado todavía. Puede darse el caso de que sea crédito. Inclusive, hay casos en los que la mercancía posiblemente esté vendida en consignación. Esto quiere decir que nos las mandan para que la coloquemos aquí y posteriormente pues se va a vender. Pero hay un precio que ya está determinado. Que haya una compra efectuada por el importador, esto va en relación con el inciso B y pues no es más que haya la intención de adquirir la propiedad del producto contra el pago de un precio. También que las mercancías se vendan para ser exportadas a territorio nacional. Esto significa que cuando la mercancía en el extranjero se vende, pues tiene como destino México. Aunque pudiera darse el caso de que haya una triangulación entre algunos países respecto a la compraventa y no hay ningún problema porque las reglas lo permiten siempre y cuando se cumplan los requisitos, pero no es el caso de entrar en detalle con ello. Que no existan restricciones a que se refiere el 67, que después lo vamos a ver, y que el precio es importante que se ajuste con los elementos incrementables o decrementables según se indica en el artículo 65 y 66. Esto quiere decir que habrá circunstancias en las que el solo valor de la mercancía no va a ser suficiente para tener un valor de transacción correctamente determinado y como consecuencia una correcta base gravable. Porque como les decía hace un rato, si traemos una operación ex-works, pues ese valor no es suficiente que se declare en la factura para efectos de la base gravable. Porque como ustedes saben, nos van a hacer falta algunos gastos, como por ejemplo, cuando menos, el transporte de las mercancías. Entonces, lo vamos a tener que sumar y sobre eso pagar las contribuciones. ¿Cuáles son los requisitos que debe de considerarse para efectos de que el valor de transacción sea aplicable? Nos dice la propia ley que el proveedor no limite el uso de las mercancías, o sea, que sean a libre disposición. Que la venta de las mercancías en territorio nacional no dependa de una condición o contraprestación. Esto significa que no tiene que ver la cuestión de que si yo posteriormente a la venta le voy a tener que pagar al cliente alguna cantidad, voy a decir una palabra que no existe, una sobrecantidad o una cantidad excesiva o diferente a la que originalmente pagué, porque pues no sería justo para el Estado mexicano que, pues mira, te la voy a vender en 10, ¿ok? Pero si la vendes, yo te la voy a vender en 10, impórtala. Pero si la vendes en México, me das 15 y entonces pues ya con eso nos ponemos de acuerdo y no, a ver. Si la mercancía cuesta 25, desde el inicio se van a declarar 25, porque el Estado mexicano, ¿qué culpa tiene de que la operación se esté manejando de una manera que no es la correcta? Esto significa que no puede haber una determinación de un valor o incrementar el valor de manera posterior, y si lo hubiera, hay la necesidad de rectificar el pedimento, de que se trate de manera individual o a lo mejor de manera global al principio del año siguiente, que yo no sugeriría porque eso es para otros temas, y determinar que el valor, más bien, rectificar que el valor
declarado era incorrecto y que el valor correcto era tanto. Oye, Omar, entonces, ¿cómo vamos a manejar esto si yo, me la quiere vender en una cantidad y depende de cómo se mueva y yo le voy a restar? Ah, bueno, sí se puede. Nada más rectifica tu pedimento, incrementa el valor, que es el valor real que tiene la mercancía, porque la autoridad es muy lista y en cualquier momento se va a dar cuenta. Imagínense, no creo que sea muy difícil. Resulta que ustedes pagaron 10 pesos por una factura. Y eso es lo que declaramos, 10 pesos, porque era CIF, ¿ok? Y se hace de manera semanal o mensual una operación. Pero resulta que a ese mismo proveedor, cada mes, le pagamos 10,000 pesos o $10,000 extras. ¿Quién sabe por qué le estamos haciendo transferencia? La autoridad va a decir, a ver, ¿cómo? ¿De dónde estoy sacando esto? ¿Por qué está saliendo esto? Además, no creo que ustedes nada más le vayan a regalar el dinero así porque sí. Seguramente tendrán que, a través de sus sistemas contables y de control, pues, demostrar o comprobar el por qué están saliendo esos dólares extras de una operación que en teoría se haya pagado. Entonces, es muy sencillo darse cuenta de eso y solamente pues, la ley es muy clara y te dice, oye, por ahí no transites, ¿no? El importador no debe pagar al vendedor una cantidad adicional después de la importación, como ya les decía, y que no exista vinculación entre el proveedor y el importador. Hay todo un capítulo de vinculación que también se los proporciono en la normatividad y es importante que ustedes lo conozcan y tiene que ver con un tema que más adelante vamos a platicar de manera oportuna que tiene que ver con precios de transferencia. Y puede existir la vinculación, pero si existe, no puede afectar el precio de la mercancía. Más bien, puede existir vinculación sin afectación del precio. El tema es cuando la vinculación sí afecta el precio, porque si afecta el precio, resulta que ya no puede haber valor de transacción. Y el que se debe determinar es otro valor. ¿Ok? Y que la operación es consecuencia de una compra-venta. Déjenme hacer un paréntesis aquí, o una pausa, para decirles que a veces las áreas de la empresa que se dedican al tema operativo y que es el que tiene relación con las agencias aduanales y que tiene que ver con el tema de tráfico, a veces no tiene porque no está entre sus funciones o no me pregunten porque el organigrama no lo permite o no sé por qué o porque no hay comunicación en la empresa, pero no se dan cuenta o no se informan justamente de estos pequeños detalles que determinan en gran medida una operación de comercio exterior limpia. Acuérdense que yo siempre después de cada plática o durante las pláticas les digo, a ver, lo que ustedes tienen que hacer es después de esta plática irse a sentar con su área, con su dirección general para ver si los socios están al corriente de sus obligaciones fiscales, porque acuérdense que es un caso de suspensión de pago de importadores, que los representantes legales lo estén, que el buzón tributario lo estén revisando. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo eso? Que los proveedores en el extranjero estén localizados, porque si no les pueden determinar que no existe, y entonces levantan un PAMA, que el domicilio, todo esto, pues hoy nuevamente les digo, la idea después de esta plática es que ustedes vayan con las áreas que corresponden y les digan, oye, fíjate que platicando hoy con el licenciado Omar, nos dimos cuenta que hay algunos temitas que queremos estar claros de que en efecto estemos declarando correctamente el valor. Yo espero que no haya sorpresas, pero si las hay, siempre va a ser un buen momento para que corrijamos el rumbo. Y más ahora que creo que las autoridades aduaneras están muy activas y muy ávidas de demostrar que las cosas se pueden hacer bien, de manera conjunta, pero me parece que va a haber una mayor fiscalización por parte de la autoridad hacia ciertas áreas que vamos a ir detectando y vamos a ir comentando, pero hay que estar bien buzos en este tema. Y como siempre les digo, no se trata de eludir las disposiciones legales vigentes, se trata de cumplirlas de manera correcta. No creo conveniente
que su empresa se encuentre inmiscuida en un asunto de subvaluación no intencional por ignorancia en la aplicación correcta de las nociones o de los elementos básicos para una correcta valoración de la transacción, de la base gravable, perdón. ¿Ok? Están muy callados. Yo no sé si siguen ahí o yo no sé si están muy interesados, o díganme por favor 2 personas que ahí siguen. De las 28 que tenemos, ¿sí estamos ahí todavía, va? Sí. Bueno, ya nos dijeron que sí, ¿va? Bueno, a ver, los ajustes incrementables al valor de transacción los trae o los determina el artículo 65 de la ley aduanera. Y nos habla básicamente que para calcular el valor en aduana no solamente debe tomarse en cuenta lo que cuestan las mercancías, no es únicamente eso. También otros valores que tienen que ver, por ejemplo, con logística, forma en que se fabrican las mercancías, cómo se transporta. Y ahí estoy planteando simplemente cuáles son los mayores o los gastos que la propia legislación determina que hay que tomar en consideración para los efectos de incremento en el valor. Específicamente, el costo de fletes y seguros es un tema el más común de todos ellos. Y aquí tiene que ver en dónde se presenta ese gasto y quién corre o por cuenta de quién corre ese gasto. Les he venido diciendo que si nosotros tenemos una operación exports, significa que no hay fletes. La mercancía está en la bodega del vendedor. Por lo tanto, debe haber un flete terrestre, vamos a pensar en marítimo, debe haber un flete terrestre a la aduana, de ahí debe haber unas maniobras, de ahí debe haber un flete principal hasta que la mercancía llega al puerto, en términos, al primer puerto, al primer puerto nacional, en términos del famoso artículo 56 de la ley aduanera, cuando el buque fondea. En ese momento se cortan los gastos. Y a partir de ahí, todos los gastos que corran hacia adelante ya no forman parte del valor en aduana. Pero todos los gastos que fueron de ahí para atrás y que corrieron por cuenta del comprador y que no venían incluidos en el precio pagado, tendrán que tomarse en consideración para incrementarlo a la base gravable. Pero esos son los más comunes, flete seguro, esos son fáciles. Pero tenemos otros como comisiones, gastos de corretaje, embalajes, envases, materiales incorporados, trabajos de ingeniería, regalías, que ustedes deberán de comentar con sus áreas de dirección o de sus áreas directivas si estos existen o no existen. Porque en caso de que existan y no los estemos considerando, puede dar como consecuencia justamente la determinación de una base gravable incorrecta. Por consiguiente, es importante que señalemos el hecho de que, gracias, es importante que señalemos que platiquen con sus áreas directivas, sus áreas comerciales y díganles, oye, a lo mejor estoy hablando con las áreas comerciales y no lo sé. Algunos de ustedes no conozco exactamente cuáles son sus puestos, pero para la persona que me esté escuchando siéntense con la persona que corresponda y háganle saber esta lista que les acabo, que está aquí, y díganles, oye, a veces es que, perdón, déjenme decirles que esos gastos a veces pueden no venir en las facturas. A lo mejor son gastos que vienen en otros documentos y nosotros ni enterados estamos. Entonces es importante decirles, oye, pues, chécate estos gastos, ¿no? No será que por ahí hay esos gastos y no estamos tomando en consideración. Eso en teoría viene en la manifestación de valor. Pero, ¿qué dijimos hace ratito? Que la manifestación de valor sale por sistema, por parte del agente aduanal, pues el agente aduanal no puede saber estos gastos o estos gastos a qué se refieren. Perdón, no puede saber si existen estos gastos. Entonces, sí les pido que dentro de sus notas del día de hoy a ver, verifiquen con las áreas que correspondan si alguno de estos gastos no están considerándose, o si se están considerando, pues felicidades, están haciendo un magnífico trabajo.
Las condicionantes para el método de valoración de transacción son tres, básicamente. Que no estén incluidas en el precio pactado en la factura. Válidamente lo que podríamos decir es que si están pactados si no están considerados dentro del valor de la mercancía, deberán de desglosarse y ver por cuenta de quién fueron pagados. Y en todo caso, como les dije hace un momento, determinar si se incrementan o no. Que los soporte o pague el comprador importador y que sean determinados sobre la base de datos objetivos y cuantificables. Esto es, mediante pruebas documentales e información que se pueda medir o contar. Quiero que presten atención a este último punto. Les dije hace un momento, toda la información, lo que nosotros como agentes aduanales declaramos en el pedimento respecto a un valor en aduana de mercancías, es claro está en virtud de lo que el importador o exportador proporciona al agente aduanal. Pero también lo es que los dichos se los lleva el viento y deberán de ser datos determinados, como dice ahí, sobre bases o de datos objetivos y cuantificables, o sea, que se puedan medir, que se pueda tocar, que haya documentos, porque eso es lo único que vale. Se lo digo por experiencia, en muchos litigios que hemos tenido en materia de valoración aduanera, yo no le puedo más que otorgar pruebas al tribunal de que lo que yo declaré en el pedimento es lo correcto. Y eso solamente se comprueba con documentos, con comprobantes de pago, con transferencias. A lo mejor con pruebas periciales, pero básicamente yo necesito tener todo tangible, en la mano y con la posibilidad de ponerlo a disposición de la autoridad cuando ésta me la requiere. Entonces, soporten siempre su valor en aduana. ¿Con qué? Con datos y documentos que puedan determinarse, que puedan cuantificarse en virtud de lo que ustedes están declarando en el pedimento vía su agente aduanal. ¿Ok? Les decía que hay algunos gastos que no se tienen que considerar para efectos del valor de transacción o para efectos del valor de aduana en importación. Dice ahí, o les pongo ahí, que aparentemente todos los gastos que se generen antes de que las mercancías lleguen a México son incrementables, pero hay algunos que no deben sumarse. Por ejemplo, gastos de construcción, instalación, armado, montaje en territorio nacional, contribuciones y aprovechamientos, pago de dividendos y gastos de transporte, seguros y gastos conexos después de que la mercancía llegue a México. ¿Cuándo llega la mercancía a México? Dependiendo del tráfico. En el caso del tráfico marítimo, cuando la mercancía, cuando el buque arribe, fondee, atraque o amarre. En el caso del tráfico terrestre, cuando cruce la línea divisoria internacional. Y en el caso de aéreo, cuando se llega al primer aeropuerto nacional, cuando el avión aterriza. A partir de ahí los gastos ya no cuentan. Por lo tanto, si vienen incluidos en el precio pagado, pues ahí se tienen que decrementar. ¿Y esto qué va a dar como consecuencia? Pues una disminución de la base gravable. ¿Y qué va a dar como consecuencia? Pues el pago menor de incontribuciones. Y eso también es importante que, en primer lugar, no estén pagando impuestos de más. Y en segundo lugar, que también puede dar como consecuencia, no una sobrevaloración de mercancía, ¿verdad? Pero un dato inexacto en el pedimento, un exceso en el pago de contribuciones y déjenme pensar o déjenme decirles que de inicio no vería un beneficio de pagar más contribuciones por ningún lado que yo lo vea. Quizás pudiera darse el caso de aquellas mercancías que están sujetas a precios estimados y que deliberadamente yo aumente el costo para que justamente no caiga en el supuesto de la necesidad de constituir una cuenta de garantía, que también ya lo hemos platicado. O incluso de algunos productos sensibles que, como ustedes saben, si están por debajo de un precio estimado, pueden estar condicionados a la necesidad de cumplir con un aviso automático. Esto traería como consecuencia que la sobrevaloración de una mercancía, en esos casos sí es grave. Porque si se dan cuenta que inflaste el precio, ya sea de manera deliberada o por ignorancia,
da como consecuencia que te digan, tu precio no está por encima del precio estimado, está por debajo. Por lo tanto, omitiste regulación y ¡pum! Ahí va el PAMA. Entonces, también en esos casos sí pudiera haber en un momento dado un perjuicio para la empresa y por obvias razones también para el agente aduanal. Entonces, mucho cuidado también con el tema de los decrementables. Toda esta información que les estoy diciendo de incrementables y decrementables pueden ser perfectamente declaradas en una manifestación bajo protesta y verdad por parte del importador, en donde, insisto, pueda decir que hay gastos que no forman parte y que hay gastos que forman parte y que son estos. Siempre teniendo en cuenta que lo que ustedes digan en un extremo lo van a tener que probar. Y posiblemente ahorita, pues el agente aduanal no se los esté pidiendo porque no es una obligación hasta dentro de unos días que penosamente ya entre en vigor. Penosamente digo porque creo que nadie está preparado para ello. El artículo 81 del reglamento de la aduanera, que se refiere a justamente poner a disposición de las autoridades, de los agentes aduanales, la información que soporte el valor en aduana, que ya les había yo platicado y que lo hemos platicado ahorita y en muchas ocasiones. Contratos, transferencias, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay a la fecha ninguna prórroga que se haya presentado. Hay una regla de carácter general que prorrogó hasta el 1 de abril y esperamos que salga. Pero mientras tanto, en teoría, a partir del próximo 1 de abril, los agentes aduanales tendrán que estar solicitándoles esa información para poder realizar sus despachos. Cabe señalar que tampoco es una documentación que tenga que anexarse al pedimento. Simplemente es como el caso de la manifestación de valor. La manifestación de valor no se tiene que anexar al pedimento, pero la tiene que tener la agente aduanal original. Pues todos los demás documentos que acrediten los gastos realizados en la operación de importación, pues también tendrán que ser proporcionados a la agente aduanal. Los métodos de valoración secundarios, solamente por mencionarlos, son estos que están aquí. Se aplican por orden sucesivo y por exclusión y se pueden invertir los métodos 3 y 4. Esto significa, yo no puedo ir directamente al método 5. Yo tengo que pasar el método 1, hacer todo el análisis a que se refiere la legislación en la materia y que eso lo está en la liga de normatividad. El agente aduanal también, obviamente, se los va a explicar, lo maneja muy bien, si se tratase del caso. Pero tú no te puedes ir del 1 al 5, o sea, 1 no, me voy al 5, no, es el 5, o es el 6, que en este caso en realidad el 1 es el 2 y así sucesivamente porque el 5 es el 6. En realidad el 1 es el método de valor de transacción normal. Esto significa que para que ustedes pongan un método de valoración 6, tienen que tener todo un análisis del por qué el 1 no fue, el 2 no fue, el 3 no fue, el 4 no fue y el 5 no fue. Incluso que trataron de volverlo a hacer más flexible del 1 al 6 e incluso que invirtieron el 3 y el 4 de manera reiterada. Y les voy a decir una cosa, normalmente esto no se hace. Normalmente yo veo que las agencias y los importadores, por recomendación, incluso los despachos externos, dicen, no, si no es 1 es 6, vete a lo seguro, es el último. Yo no soy de ese idea. Para mí el 6, que insisto, para ustedes aquí el 6 es el 5, que es el último recurso, es demasiado complicado que se presente. ¿Qué puede dar como consecuencia que tú determines un método de valor de transacción incorrecto? En primer lugar, puede dar como consecuencia pues una omisión de contribuciones. Ya la estoy leyendo, Andrés, gracias. Puede dar como consecuencia una omisión de contribuciones. Dos, a lo mejor no hay omisión de contribuciones porque el valor terminó siendo el mismo, pero hay un dato inexacto en el pedimento por el método de valoración que no me preocupa. En realidad el dato inexacto no me preocupa en el pedimento. Me preocupa realmente que se esté determinando el valor de manera incorrecta y eso de como consecuencia una incorrecta presentación de la base gravable. Entonces, sí es importante
que cuando ustedes no reúnan los requisitos de método de valoración de transacción normal, que fue el que platicamos hace rato, con todas las excepciones o con todos los requisitos que se señalaron, por ejemplo, el tema de vinculación. A ver, si yo estoy comprándole a mi empresa en el extranjero con el cual tengo vinculación, según lo que determina como vinculación la propia ley aduanera, y si afecta el precio, yo no puedo irme por el método de valor de transacción. Me tengo que ir a alguno de estos métodos. Punto, no hay otra. Entonces, cuidado con eso. Me preguntan, Inlu, si las manifestaciones de valor que tenemos por el periodo de 6 meses dejan de ser válidas con la entrada en vigor de esta modificación. No, es que la manifestación de valor no cambia. Tú vas a tener, los importadores van a tener que seguir entregándole manifestación de valor a los agentes aduanales por operación o semestral, como así lo hayan determinado. El artículo 81 no habla de manifestación de valor. El artículo 81 del reglamento de la ley aduanera dice, adicional a la manifestación de valor, le vas a tener que entregar a tu agente aduanal los siguientes documentos: contrato de compraventa, transferencias bancarias, estados de cuenta donde se determine el costo, el pago realizado, gastos, comprobantes de pago de seguros, de fletes, y hasta el final te lo dice incluso, y todos los demás necesarios para poder acreditar el valor en la aduana de las mercancías. No tiene que ver con la manifestación de valor, tiene que ver con datos adicionales y que soportan la manifestación de valor. Ese es el tema, y por eso es una locura, si lo queremos ver así, el cómo vamos a poder, miren, ¿cómo vamos a poder cumplir? Pues seguramente ustedes, sus empresas lo tienen muy bien organizadito y todo, y en carpetas, y cada operación tiene sus transferencias, a lo mejor consolidan pagos. Yo acabo de tener un caso en donde se están importando unas mercancías que se determinó que no eran. Bueno, para no hacerles el cuento largo, le pido al proveedor, oye, necesito que mandes transferencia. Es que pago cada 60 días y consolido pagos. Bueno, pues sí tienen razón. Entonces, explícame cuánto de ese gran total representa esta mercancía. Y luego, pásame órdenes de compra. Es que mi orden de compra es de 2013. ¿Por qué es de 2013 esta orden de compra si estás comprando ahorita? No, es que es la misma de siempre y solamente se resurte. Ok, entonces pásame el contrato de suministro. No, es que no tengo contrato de suministro. Digo, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, a veces se complejiza eso. Esto no habla más que de una necesidad de organizar correctamente las compraventas internacionales. Entonces, habrá que hacer se los he dicho y creo que se los platiqué, hay que ser muy creativos en este sentido para ver cómo van a cumplir sus áreas administrativas y fiscales. Tienen que estar muy pendientes de esta entrada en vigor. Insisto, ese artículo 81 también está en el enlace que trae la diapositiva que dice normatividad. Ok, algunos 5 cosas que voy a comentar para efectos de, como puntos finos que debemos de comentar. Puntos, primero, precios de transferencia. Tiene que ver con la vinculación. Cuando existe vinculación entre las empresas y estas afectan el precio de las mercancías, ya les dije que el precio de valoración de transacción normalito no se puede utilizar. Habrá que acudir a otros métodos. Pero es bien importante que ustedes, no nada más para efectos del tema de base gravable, para efectos de impuesto de la renta y de no sé qué otros impuestos y otras contribuciones, ustedes tienen que tener su estudio de transferencia por cada año, para ver cómo es que están determinando utilidades y factores y una serie de variables en su precio que les está vendiendo o al cual ustedes están vendiendo al extranjero. Entonces es muy importante que ustedes tengan, si se trata de empresas que se encuentran vinculadas, yo quiero pensar que su área fiscal ya tiene el tema de precios de transferencia, pues, controlado. Si fuera el caso y ustedes tienen empresas vinculadas y se está afectando el precio de la mercancía, definitivamente su método de valoración no puede ser el 1, esto es, no puede ser valor de transacción. Y tendrían que platicar con su agente aduanal y decirle, oye, espérate, ¿sabes qué? Mi método de valoración,
mi método de valoración está siendo presentado de manera incorrecta porque mi precio sí está influido por la vinculación que existe. Y mira, aquí está mi estudio de precios de transferencia donde, pues bueno, ahí le explicaremos a la gente qué es lo que sucede. Cada uno de estos, este precio de transferencia trae un enlace de una revista, de un autor, un articulista que escribió sobre precios de transferencia relacionado con la base gravable en busca de la importación en el año 2015. Está vigente, les pido que es de la revista Puntos Finos y les pido que lo consulten en cuanto les llegue el material, está muy interesante. Seguro global. Este tema ya lo he platicado con ustedes. Incluso, si no mal recuerdo, esta agencia les ha hecho llegar alguna información al respecto. Si la empresa con la que ustedes trabajan tiene contratado un seguro global, esto significa que de manera anual se contrata una póliza de seguro para todas las mercancías que importan, es importante que realicen todo el procedimiento a que se refiere el enlace seguro global. También trae un enlace específicamente con la normatividad y la forma oficial que ustedes tienen que hacer llegar al SAT respecto a que ustedes están contratando un seguro global de mercancía. Sobre todo un seguro global internacional que va a proteger sus mercancías desde que sale del extranjero hasta que llega a territorio nacional. Y posiblemente, si lo contrataron, tienen la obligación no nada más de darle un factor de prorrateo a la agente aduanal para que declare el gasto incrementable, sino para que cumplan con lo dispuesto por la normatividad y le avisen a la autoridad que lo están haciendo. So pena de caer en un supuesto también de subvaluación de mercancía. Esto ya lo hemos venido platicando y la autoridad se está enterando de que hay seguros globales que no se están declarando. Muchas veces me dicen, oye, pero es que yo ya traigo CIF. Pues sí, nada más que también el hecho de que traigas CIF y venga tu mercancía asegurada, no significa que haya algo que nos diga que no tuvieras que incrementar tu seguro global. Entonces, igual, nuevamente, se los digo por experiencia, siéntense con la gente que ustedes consideren viable en la empresa, díganle, oye, fíjate que nos dijo el licenciado Omar que chequemos bien si no estamos pagando un seguro global porque por ahí nos pueden pegar. Porque ustedes se lo tendrían que avisar a su agente aduanal. Nuevamente, por favor, les pido que ahí consulten ese enlace. Artículo 81 del reglamento de la aduanera, ya lo platicamos. Todo parece indicar que entra en vigor ahorita el 1 de abril. Yo les voy a ser honesto, yo creo que no va a entrar. Pero pues yo no sé nada, yo solamente especulo y creo que no va a entrar. Tema de Incoterms, ya platicamos un poquito al respecto sobre la posibilidad, la revisión que se va a hacer por parte del comité en París y en la Cámara de Comercio Internacional, y nada más habrá que estar pendiente de los cambios. Y siempre es importante que ustedes acuerden correctamente los términos de comercio internacional, sobre todo para efectos de llevar a cabo una correcta operación. Miren, a falta de contrato de compraventa, independientemente del artículo 81 del reglamento que te lo pide, que se pueda sustituir por una orden de compra seguramente, es bien importante que determinen correctamente el Incoterm para efectos de los riesgos que van ya sea a cargo del comprador o del vendedor y evitar de verdad dolores de cabeza en caso de que haya un siniestro con la carga, sobre todo. Y para tener las cuentas claras. Y por último, les quiero hacer un comentario que he tenido dos casos últimamente en donde sí me han determinado contribuciones omitidas por descuentos relacionadas con notas de crédito. Les explico. Resulta ser que un cliente, un importador, le mandan una mercancía y le cobran, bueno, no le cobran, el precio de la mercancía, el valor de transacción fue de $14,000. Y resulta que parte de la mercancía llegó mal. Creo que eran $3,000 o alguna cosa así. Entonces, se le dice al cliente, bueno, pues tú tienes la posibilidad de retornar esa mercancía al extranjero y sustituirla
pues por la que esté correcta, ¿no? Eran $5,000, más o menos. Entonces dice el proveedor, no te preocupes, ya quédatela. Yo te voy a mandar otra. Es más, te voy a hacer una nota de crédito para tu siguiente operación. Entonces, muy chuchos cuereros en la operación siguiente, trae valor de la mercancía, tanto, menos $5,000 de nota de crédito, pues eran $35,000, ¿no? Nadie se dio cuenta, ni el agente aduanal, el importador dijo, pues es que es una nota de crédito. Por las razones del destino, les hacen una verificación a la empresa y les dicen, oye, ¿y estos $5,000 de descuento de qué fueron? Ah, de una nota de crédito. Y dice, ah, perfecto, felicidades, nada más que la mercancía no deja de costar $40,000, o sea, más 35 más los 5,000 de la nota de crédito. Tú no tuviste que haber descontado esos $5,000. Oye, pero que son descuentos. No, espérate, tú mismo me estás diciendo que es una nota de crédito. Lo que significa es que la mercancía en realidad vale $40,000, no vale $35,000. Bueno, pues tenían como 20 operaciones con ese mismo caso, 20 operaciones, como 3 o 4 operaciones con ese mismo caso, y les determinan una cantidad, les observan una cantidad de impuestos, el cliente no se quiere meter en problemas, regulariza la situación y paga la diferencia. Pero lo que quiero decirles es, una nota de crédito no significa que ustedes la pueden aplicar para disminuir el valor en aduana de la mercancía, porque están afectando la recaudación. Creo que tiene razón la autoridad, y si bien es cierto podría ser defendible en un tribunal, también lo es que no se metan en problemas. Si bien es cierto existen descuentos y no hay descuentos determinados por cuanto hace a mí por luego me preguntan, oye, los descuentos que se hacen en las facturas, ¿hasta cuánto se puede aceptar? En realidad no hay nadie, no hay ningún tipo de criterio que diga se acepta un 5, se acepta un 10, se acepta un 20. Solamente tiene que ser razonable y no hay una definición de razonable. Cierto es que lo que como descuento se refleje en una factura deberá de probarse que fue lo que se pagó. Eso significa que no documentalmente te hagan descuento, pero realmente tú estés pagando el 100% de la mercancía. Sobre todo por ahí va el tema. Y pues definitivamente mercancías que traen descuentos del 90% habrá que pensarlo bien. O utilizar un método de valor de transacción, un método de valoración distinto al valor de transacción. Esto es para darle un valor correcto a la mercancía. Es como el caso de cuando el cliente nos regala mercancía. Oye, pero ¿por qué voy a pagar impuestos por la mercancía si me la regaló? Bueno, qué bueno que te la regaló. Qué bueno que ya no pagaste por esa mercancía. Pero contribuciones tienes que pagarlas porque la mercancía tiene un valor. Ya les he dicho, esta cosa de, ¿cómo es la leyenda? Valor para efectos aduaneros y esas cosas ya no aplican en este momento. Eso se usaba... Yo todavía ni nacía cuando se utilizaba eso. Si hay una mercancía que no tiene valor, perfecto, métanla como muestras. Cumplan con los requisitos de muestras que señalan las reglas generales de comercio exterior y entonces clasifiquen la fracción de muestras y no paguen impuestos. Pero si la van a clasificar como producto, tienen que pagar la tasa que corresponde con el valor que corresponde, porque si no estamos en un caso de subvaluación. Yo soy muy estricto en ese sentido. A lo mejor las autoridades eso lo han pasado por alto, pero no va a llegar el momento, pero va a llegar el momento en que las autoridades se van a dar cuenta de eso y van a ver un hueco totote que se está haciendo, obviamente, de falta de recaudación. Y acuérdense que hoy, más que nunca, el Estado mexicano está ávido de recaudación para poder cubrir todas las gastos que en materia de asistencia social se están vislumbrando o está proponiendo el nuevo gobierno, con lo que puedo no estar de acuerdo, pero esto no es una cuestión que yo tenga que pronunciarme, simplemente es que ante la necesidad de recaudación van a estar buscando todos esos elementos, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, les pido que verifiquen con la gente que corresponda la correcta determinación de la base gravable en impuesto a la importación con todos los elementos que acabamos de platicar. Y por último, base gravable en exportación. Insisto, es bastante sencillo.
el precio es el valor en aduana en exportación es el valor comercial de la mercancía en el lugar de venta, cumpliendo con los siguientes elementos. Es el precio pagado por pagar, que a lo mejor la venta es a crédito igualmente al extranjero, o costo de la mercancía sin disminuciones o incrementos injustificados, determinándolo según la propia legislación en el lugar de venta, considerándose entonces que es el valor normal determinado en el domicilio del establecimiento de la expedición de las mercancías. Pero se considera que, como dice la ley, oye, no debes de incluir fletes y seguros, no te dice qué fletes o seguros se consideran o no se consideran. Me explico de otra manera. Yo tengo que trasladar mi mercancía, vamos a pensar en marítimo, yo tengo que trasladar mi mercancía a la aduana, ¿ok? Y en la aduana pues la tengo que poner cerca del buque pues para que se la lleve, ¿no? Entonces, ya después de que pasa la borda del buque o que está sobre el buque y empiezan a contar gastos, esos gastos son los que ya no se deben de considerar para efectos de la base gravable en exportación. Me van a decir muchos, oye, pero es que la ley dice que sin incluir fletes y seguros, y hay que considerar que los fletes son desde que sale de mi fábrica hasta que llega al buque, por ejemplo, en el tráfico marítimo. Puede ser. Hay criterios que han emitido las autoridades, no de manera oficial, pero a través de circulares, en donde debe de considerarse con base en Cotel FOB. Así es como lo han señalado, porque de alguna manera tienes que acercar la mercancía, puede ser que el tema de exportación, se trata de fomentar, etcétera, etcétera. Entonces se ha considerado que FOB es un tratamiento adecuado para efectos de la base gravable. Debo decirles que si ustedes están vendiendo CIF Barcelona, está perfecto, ¿eh? Ustedes sigan vendiendo CIF, es más, no le permitan a la gente aduanal cambiar el Incoterm en el pedimento, porque ustedes están vendiendo CIF. Nada más, descuéntenles el valor del flete y del seguro a partir de si se trata de marítimo, a partir de que cruza la borda del buque y hasta que llegue allá. Esos gastos no los tomen en consideración, porque si no se están inflando la base gravable y eso tiene un beneficio fiscal al final. Y eso es lo que no se debe de permitir por parte de sus operaciones. Luego entonces, desglósenle a sus agentes aduanales esos gastos para que los puedan decrementar de la base gravable. Solo como referencia, a partir del 1 de julio de 2016, acuérdense que tratamos de pedimientos clave A1 y que se trata de enajenación, hay que llevar un CFDI. Y si no se tratase de una enajenación con exportación definitiva, hay que consignar ese valor en cualquier documento comercial. Por ejemplo, si se trata de una donación al extranjero, a lo mejor hacen una carta valor, el exportador, donde señala el valor, una proforma, y con ese dato ustedes se van, y esa sería su base gravable, sin considerar fletes y seguros, reitero. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda, comentario, por favor, háganmelo saber. Me parece que hablé mucho, y no vi preguntas, no sé si estuvo muy claro. Espero que hayan tomado nota y que, como se los digo siempre, estas pláticas tienen como finalidad observar algunos puntos de oportunidad para determinar que estamos realizando correctamente nuestras operaciones. Yo debo decirles que han sido pocos casos que yo he tenido en la práctica profesional de valoración aduanera. No significa que no haya una posibilidad muy grande de que la valoración aduanera no esté correctamente declarada en muchas de las operaciones de comercio exterior. Pero también lo es que los modelos de riesgo de la autoridad no abarcan de alguna forma de manera eficaz el tema de valoración, pero la tendencia creo que va a ser hacia allá. Entonces, yo les pido, les reitero, verifiquen con su área que corresponda a todos estos elementos que acabamos de comentar, pero lo más importante, comuníquenselo a su agente aduanal para que tomen las medidas necesarias, ya sea a partir de que se dan cuenta o corrigiendo posiblemente hacia atrás. Y ustedes son los únicos responsables
de que el método, de que los gastos que se incrementan o decrementen sean los correctos, porque solamente ustedes lo saben. El agente no es mago para saberlos, ¿ok? Entonces sí es bien importante que esto lo analicen y lo tomen en consideración para sus operaciones. Bueno, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, pide Sergio que se incluya ahí a Andrea. No. Que te incluya en la lista de distribución a Sergio Carrasco. Okay. Ahí lo vamos a tomar en consideración. Yo ahorita le voy a mandar la presentación y ella seguramente se los va a estar mandando entre hoy y mañana más tardar. Si no se lo mandan, me avisan en la próxima para llamarles la atención. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentarios? Díganme. Ponete el correo de Sergio Carrasco. El correo de Sergio Carrasco. Ahí está en el chat, Sergio-Carrasco. En el chat, ahorita te mando el chat también. Ok, bueno, pues si no hay nada más, les agradezco el tiempo. Me han estado preguntando aquí en la agencia que si esta hora de las 3:30 a las 4:30 les sigue pareciendo adecuada. Yo les pediría a los que participan de manera asidua aquí a estas pláticas que Gessen hace el esfuerzo por llevarles, el que le manden a Andrea al correo que les va a mandar un correo donde les digan si están de acuerdo en que se sigan haciendo esta hora. Yo no tengo ningún problema, pero si ustedes pidan, el pedir no empobrece, a lo mejor en una de esas y se puede hacer algo si es que no fuera un horario adecuado. Simplemente estamos abiertos para poder en un momento dado acceder a un cambio de horario, ¿no? Pero si está, por mí no hay ningún problema, creo que ya llevamos más de un año haciéndolo a esta hora y ha estado bien, pero así lo manejamos, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Última oportunidad para preguntar. Listo, pues gracias Manuel, gracias Marisol, Andrea, Nilú, Alejandra, Ada, Héctor, Isela, alguien está conectado de un iPhone, Alida, Iván, Juan José, Manuel, Miguel, Natán, Neri, Ochoa, Ricardo, Rodolfo, Sergio, Stephanie, Silvia. Pues a todos muchas gracias por su tiempo, por escuchar. Hablo muy rápido, pero es que tengo 1 hora nada más porque aquí no me dan más tiempo. Yo pudiera estudiar más tiempo, pero me limitan. Entonces, por eso hablo así de rápido, pero creo que queda claro y la finalidad es, insisto, abrir los ojos un poquito a cosas que la inercia del día a día no vemos y no nos detenemos a ver. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.